Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a empezar recordando pues con lo que terminamos la clase anterior y voy a obtener al final, nada más voy a mencionar un corolario de el importante teorema de representación de Riesz que vimos la clase pasada. Entonces vamos a encuadrar esto con la clase pasada. Habíamos visto operadores lineales acotados, ¿no? Habíamos considerado, vimos muchas cosas, hemos estado viendo muchas cosas acerca de los espacios vectoriales que equipamos con diferentes estructuras para construir pues, espacios unitarios, espacios normados, espacios métricos, espacios de Banach, espacios de Hilbert. Obviamente lo que es más importante en la mayoría de los cursos de física son los espacios de Hilbert, aunque no les digan espacios de Hilbert no necesariamente implica que estás haciendo mecánica cuántica. O sea, hay espacios de Hilbert que no necesariamente son de mecánica cuántica, ¿no? Y hay espacios que ni siquiera son espacios de Hilbert, que son muy importantes en física, como los espacios simplécticos. Pero bueno, pues vamos a ver los espacios simplécticos, nada más los voy a mencionar por completez, yo creo que la siguiente clase, o muy pronto. Bueno, el punto es que estábamos con operadores lineales acotados, fue con lo que terminamos la clase anterior. Entonces vamos a recapitular un poco. Vamos a pensar que U, V y W son espacios normados sobre algún campo K. Este campo K ya vimos que los podemos considerar a los campos como álgebras de división, ¿no? Normadas, y que solamente mencioné que solamente existen 4 álgebras de división normadas: los reales, los complejos, los cuaterniones y los octoniones. Como que van perdiendo propiedades bonitas conforme se mueven de los reales a los octoniones, ¿no? Pero, por ejemplo, ya llegando a los octoniones ya no son conmutativos, y si llegas a los octoniones ya no son ni siquiera asociativos. Entonces, pero vamos a considerar en este curso, cuando diga campo, pues casi siempre van a ser los reales o los complejos, más los complejos que los reales. Pero en alguna ocasión, para unos grupos que son importantísimos para el curso, que es Poincaré y su subgrupo Lorentz, en algún momento vamos a ver vamos a considerar el campo de los cuaterniones, pero eso va a ser más adelante. Pero en general solamente van a ser los reales y los complejos. Bueno, entonces, si V y W son espacios normados sobre algún campo K, vamos a denotar con esta letra B de V a W al conjunto de todos los operadores S que pertenecen a las transformaciones lineales de U en W, que son continuos. Entonces, acuérdense, este era el conjunto de transformaciones de V en W, pero si son continuos, en vez de ponerles L, los voy a denotar con la letra V. ¿Sí? Esta V de V a W, pues lo convertimos en un espacio vectorial de la forma usual. Eso lo hicimos la clase pasada. ¿Sí? Entonces, bueno, el siguiente caso sería si este elemento de este conjunto de transformaciones de V en W, que ya vimos que lo promovemos a un espacio vectorial, si esa es una transformación lineal que está aquí, pues que sea una transformación continua implica que es una transformación acotada. Entonces nada más se va a llamar transformación lineal acotada de V en W. Si los espacios, estos conjuntos, pero pues ya sabemos que son espacios vectoriales, coinciden, si V es igual a W, entonces esta transformación de
de V a W, pues como son iguales, pues ahora va a ser un operador lineal. Pero como estas transformaciones son continuas, entonces va a ser un operador lineal acotado. La clase pasada mencionamos que estas transformaciones, si son continuas, son acotadas. Entonces, transformaciones lineales continuas, operadores lineales, transformaciones lineales continuas, transformaciones lineales acotadas. Y ahora si tenemos operadores lineales continuos, pues lo que obtenemos son operadores lineales acotados sobre V. Y nada más los vamos a designar nada más con la V sobre V, el espacio vectorial. Vamos a considerar el caso especial en el que tenemos espacios de Hilbert, en el que V es un espacio de Hilbert. Y ahora, recordando el teorema de representación de Riesz, un corolario del teorema de representación de Riesz es que vamos a considerar espacio de operadores lineales acotados sobre un espacio de Hilbert. Entonces vamos a pensar que para todo elemento de V en H existe un único elemento, un único operador. Aquí S es un operador, porque S en V, cuando son iguales, ya no pongo dos veces, no escribo dos veces el espacio vectorial, nada más lo pongo una vez. Entonces aquí V en H quiere decir que son las transformaciones lineales de H en H, que son continuas, por lo tanto son operadores acotados. Entonces, para todo operador acotado sobre un espacio de Hilbert, el teorema de Riesz nos da como corolario que todo operador de V en H, para todo operador S de V en H, existe un único S estrella también en VH, o sea, de transformaciones lineales acotadas de H en H, espacio. Esta H garigoleada, siempre que la escriba, estoy designando un espacio de Hilbert. Tal que se cumple lo siguiente, y esto es muy, muy importante. SU, aquí es mi notación del producto escalar usual, ¿no? SU, transformación, actúa sobre U, luego aquí hay otro vector V. Uy, pero es que no es V, es H. Ah, no, sí es V, porque son vectores. U y V, pero no son vectores en V, son vectores en H. Ahí está. Perdón. En total que el producto interno, el producto interno de SU, obviamente S cuando es un operador, si actúa sobre un vector, me da otro vector del mismo espacio H y puedo tomar el producto escalar con otro elemento de mi espacio vectorial. Entonces aquí tengo un producto escalar entre dos vectores de H, pero el punto es que aquí estoy actuando en un elemento del lado izquierdo. Acuérdense que el producto es un mapa bilineal, una operación bilineal. Esto es igual a que actúe con otro operador, pero no sobre la primera entrada, sino la segunda entrada. Entonces, para cada S existe un único operador lineal acotado, S estrella, tal que se cumple esta igualdad. Entonces, esto es muy importante en muchas cosas, pero en particular, por ejemplo, en mecánica cuántica, que ustedes vieron cómo pasaban operadores de umbra, aunque quizá esto se vería mejor si utilizara la notación de Dirac, y entonces si tuviera así, ¿sí? Entonces, regularmente, y
este corolario es muy importante, por ejemplo, en mecánica cuántica, cuando los operadores tienen la propiedad de ser autoadjuntos, ¿sí? Entonces, cuando son autoadjuntos, eso quiere decir que S es igual a S estrella. Pero lo vamos a ver más adelante, yo creo que en la clase que sigue. Pero cuando empezamos a ver grupos, y cuando veamos el grupo unitario, esta propiedad de operadores, esta dualidad, bueno, se llama operador dual. Entonces, esta operación dual, en este caso operadores duales, van a ser muy importantes en los grupos unitarios, porque ahí lo que queremos es que sean autoadjuntos o que sean iguales a su dual, ¿sí? Bueno, entonces vamos al siguiente pizarrón.